tardes a todos. Estamos en este primer programa de Seamos Francos, acá por la pantalla de Canal 10. Este programa de entrevistas, que vamos a tener actualidad, sobre todo en materia política, internacional, nacional, local. Este es un año electoral, este es un año que, por el living de este programa, van a pasar todas las voces contando sus verdades y serán analizadas, lógicamente, tanto por el equipo de Seamos Francos, como también por distintos profesionales que van a venir a dar su punto de vista acá al programa, a tu programa político de Tucumán. Hoy empezamos este bloque, este espacio de entrevistas, y como siempre con una editorial que vamos a hablar de la actualidad política, sobre todo un poco a nivel nacional, pero un poco también a nivel local. Y vamos a tocar el tema, yo lo vengo pensando a lo largo de todo este 2025, enero, febrero, marzo, de lo que quería hablar hoy. Y lo que quiero hablar hoy puntualmente son de los partidos políticos en sí. ¿Y a qué voy con esto? Paradójicamente los partidos políticos no están trabajando o no hacen referencia a su nombre de partido político. Vamos por el partido político que hoy gobierna la Argentina, La Libertad Avanza. Javier Milei hizo la campaña hablando de la libertad, haciendo referencia a los libertarios, a esta libertad casi total de la gente, y es algo que no se está traduciendo en las políticas de Estado que está llevando actualmente el presidente. Lo que yo siento es que la libertad o los libertarios no está siendo tan así como el nombre del partido lo dice. Vamos a otro partido, al radicalismo, que se fundó hace muchísimos años por eso, porque eran radicales. Hoy el radicalismo es el partido menos radical que tiene la política argentina. Hoy el partido es un partido que no radicaliza, si se quiere, los que son las batallas sociales que se están llevando a cabo por las políticas no liberales o no libertarias del partido La Libertad Avanza. No vamos a dejar afuera, lógicamente, al Partido Justicialista, que lo vamos a englobar en un peronismo que, recordemos, y lo dijimos en otra editorial alguna vez, debe estar en las redes sociales mías o en las redes sociales de Canal 10 o en el YouTube de Canal 10, un peronismo que no es un partido político. El peronismo es un movimiento que tiene distintos partidos adentro. Todos reconocen al justicialismo como el partido que encabeza el peronismo, y hoy el peronismo no solo no tiene un líder claro, sino los líderes que se ven dentro de esta estructura no son del riñón del justicialismo, si se quiere. No son de una política peronista, si se quiere. Hoy se ve una Cristina Kirchner que está más lejos. Creo yo que hoy es la época en que más alejada está de lo que es el justicialismo y el peronismo como lo conocemos. Un Sergio Massa que no sé si está como cabeza visible o más como un asesor. Él se planteó como un acompañante, un colaborador y un impulsor de nuevos dirigentes. Tampoco es reconocido como peronista, por eso también creo que le fue como le fue en las elecciones. Un Axel Kicillof que viene del riñón de Cristina Kirchner y no se puede terminar de despegar. Y bueno, Máximo Kirchner, que yo creo que dentro de los cuatro que nombré como representantes, si se quiere, del justicialismo, del peronismo, es el que menos imagen positiva tiene de todos. Hoy yo creo que la política argentina está sufriendo una falta de nuevos dirigentes, que no es de hoy, viene hace un par de años, por eso Javier Milei llegó a ser presidente de la Nación. No es un dirigente político Javier Milei. Es un funcionario, entendiéndose que dirigente político es aquel que tiene el poder de dirigir gente, y funcionario es aquel que sabe una materia que puede ser parte de un gabinete. Javier Milei llegó por un mensaje que se viralizó tanto en redes sociales como en programas de tele, no así por tener una estructura política, un discurso político y un poder político para arrastrar masas. Vos me dirás, pero el presidente lo logró, sí, pero no desde las bases del discurso político como se entiende. Más tarde en este programa va a estar Patricio Adorno. Él es consultor político, trabaja en una, o creo yo, la consultora más importante de Tucumán y del NOA,
Meraki se llama la consultora, y vamos a hablar de estos temas, los vamos a profundizar un poco más. Pero lo que quiero que se entienda, lo que quiero explicar, lo que quiero decir, y para redondear un poco esta editorial, es la falencia que tiene la política con el ciudadano común, con el ciudadano de a pie. La poca cercanía o la poca interpretación que tiene el ciudadano con el político. Tenemos un político que dice A y hace B, sin importar cuál es el A y sin importar cuál es el B. Dice esto y va para este lado. Ayer escuchaba un análisis muy interesante. El gobierno de Javier Milei es un neokirchnerismo, porque tiene políticas, no políticas similares, sino actividades o acciones políticas que hacen parecer a lo que hacía el kirchnerismo cuando estaba en el gobierno. Que se entienda esto como la estructura política de trabajo, no la propuesta política que llevan a cabo, sino la estructura, cómo lo van manejando, cómo lo trabajan, cómo lo cierran. Un partido libertario que censura a artistas y que va a cortar las calles cuando vienen recitales. Cerramos la editorial, me siento en el living de Seamos Francos y saludo al primer invitado de este ciclo, Víctor Yedan. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Víctor, corregime, fiscal de Tafí Viejo, de la Municipalidad de Tafí Viejo. Fiscal municipal de la Municipalidad de Tafí Viejo. Una municipalidad que medio que rompió con los esquemas, salió del pacto de coparticipación con el gobierno provincial y hoy tuviste una reunión dentro de Casa de Gobierno por un tema de deuda. Vos me debés, yo te debo, nos debemos. ¿Cómo fue ese tema? Bueno, es así, tal cual vos estás describiendo. La Municipalidad de Tafí Viejo, luego de 21 años, no suscribió el pacto fiscal. Perdón, ¿es la única que no está suscrita o hay otra más? Tampoco lo están Concepción ni San Miguel de Tucumán. Bien. El resto de los municipios está dentro del pacto fiscal. Bueno, la municipalidad después de 21 años decidió no suscribir el pacto porque entendía que no era práctico, que no era conveniente seguir en el mismo y empezó a manejar sus propios recursos de acuerdo a la ley de coparticipación. Expliquemos al ciudadano común, al que nos está viendo acá, ¿qué es el pacto fiscal? ¿Cómo es? La municipalidad le da, todas las municipalidades le dan una caja al gobierno y el gobierno la reparte en partes equitativas para que puedan autoadministrarse. Paso a explicarlo con más detalle. Dale. Cuando los municipios estaban con problemas para poder afrontar las planillas de sueldo, la provincia empezó a dictar pactos sociales, pactos fiscales, por medio del cual los municipios le cedían la totalidad de los recursos a la provincia y la provincia se encargaba de pagar los sueldos y de darle dinero para que se ejecuten obras públicas. Bien. Esa cesión de esos recursos... Digamos, la provincia se encarga de aquellos municipios que están dentro de la coparticipación de pagarle los sueldos a los empleados y de bajarle recursos para que puedan hacer obras públicas en su territorio. Exacto, o sea, la municipalidad cede toda su capacidad, digamos, de obtener recursos por medio de las tasas y tributos que son de competencia municipal, también de competencia provincial, los impuestos provinciales y los impuestos nacionales. ¿Por qué? Porque cuando se paga IVA, ese IVA queda una parte de la nación, el resto pasa a la provincia, claro, y de la provincia pasa al municipio. Claro. Es una coparticipación secundaria, terciaria la que está llegando y ese es el concepto de la... ¿Por qué? Porque todo surge con quién nace primero. Los municipios, las provincias, claro, la nación. Y sabemos, ¿no es cierto?, que los municipios son formadores de provincia, que a su vez son formadoras de nación. Claro. Por eso tenemos este sistema federal. Claro. Donde, lo hablábamos un poco fuera del aire, el intendente o la intendenta, en el caso de Tafí Viejo, es el que recibe el primer timbrazo del vecino ante ante cualquier tema. Los municipios, las provincias han delegado sus facultades tributarias en la nación y la nación se encarga con un sistema organizado que el ARCA hoy en día de cobrar, ¿no es cierto? Y día a día gotea esa coparticipación de esos impuestos nacionales en la provincia
y en los municipios. Y un municipio como el de Tafí Viejo, que es un municipio grande, es de los más grandes de la provincia, ¿puede autosustentarse fuera del plan de coparticipación que tenía dentro del gobierno provincial? Lo estamos haciendo, realmente lo estamos haciendo. Ya hace 3 meses que estamos viviendo con nuestros propios recursos, con los recursos que gotean de la coparticipación provincial al municipio. Bueno, tenemos ahí unas observaciones que han sido motivo de análisis hoy con el señor secretario de Hacienda de la provincia, quien muy amablemente él y la contadora general de la provincia nos ha atendido. Le hemos hecho algunas observaciones en cuanto a algunos descuentos, deducciones que se están haciendo de la masa coparticipable que le corresponden a todos los municipios y no se lo está coparticipando eso, se lo está detrayendo. Hay un porcentaje que no le está llegando al municipio. Calculamos que es un 10% en forma diaria. De la coparticipación nacional. De la coparticipación nacional que no está llegando a los municipios. ¿Y por qué? ¿Cuál? Me imagino que lógicamente el gobierno debe tener algo, pero ¿cuál es la explicación más rápida? No hay ninguna explicación, de verdad no la existe. Hemos pedido la explicación, no nos la han sabido, nos han dicho que lo están estudiando. Bien. Y estamos esperando esa devolución, ¿no? Porque a la hora de la deuda que supuestamente tiene el municipio de Tafí Viejo con la provincia, esa información es muy importante porque prácticamente estaría pulverizada la deuda. Claro, yo lo voy dibujando porque necesito medio de escribir mientras charlamos para no perderme. Al gobierno nacional le entra dinero de todos los municipios y todas las provincias que van recaudando a través de los impuestos. Sí. El gobierno nacional, digamos que es como, viste, la copa. Cuando se llena la copa empieza a rebalsar. Y ahí cae a la provincia y la provincia cae al municipio. Exacto. Al municipio de Tafí Viejo puntualmente le corresponde un X. Y ahí le está llegando un X menos un porcentaje. Exacto. Y ese porcentaje en teoría es porque el municipio le debe dinero a la provincia. No. Bien. Ese porcentaje que llega de menos justamente es lo que el municipio de Tafí Viejo, que me toca a mí representar a través del mandato que me ha dado la señora intendente Alejandra Rodríguez. El municipio de Tafí Viejo es uno de los tantos municipios al que no le llega ese 10%, porque Bien. Se lo detrae de la masa coparticipable a los municipios y no se los coparticipa. Bien. Es decir, que nosotros notamos. Pero por ahora no sabemos el por qué. Bueno, fuimos atendidos muy amablemente y estamos esperando la respuesta a este interrogante que tenemos nosotros. ¿Y estas reuniones continuarán hasta por lo menos quedar cuentas claras, digamos? Mire, el mandato que yo tengo es terminar esta situación institucional con la provincia de Tucumán. La intendenta me ha dado esas instrucciones a los fines de que la relación institucional quede perfecta. Claro, pero bueno, siempre defendiendo la legalidad y siempre defendiendo los recursos que legalmente les corresponden al municipio de Tafí Viejo. Y además me imagino en este caso los intereses de los vecinos de Tafí Viejo. Por supuesto, porque más ni menos de dinero de ellos. Mire, nosotros ejecutamos todo tipo de servicios, como le estaba explicando anteriormente, antes que comience la entrevista. Nosotros prestamos numerosos servicios que les corresponden ser prestados a la provincia de Tucumán. Y sin embargo, dentro del municipio de Tafí Viejo. Dentro de Tafí Viejo, con recursos los tafiseños para que la población no quede abandonada. Por eso es que decíamos, al primero que le toca el timbre, el vecino, es el intendente. Claro. No va a entender si la ruta tiene el pasto alto y le vaya a decir a la Dirección Provincial de Vialidad. Claro. No va a entender que la escuela tiene que ir a reclamarle, ¿cómo se llama?, la Dirección de Construcciones Escolares. Claro. Así que a ese fin nosotros realizamos las pinturas, las puestas en marcha de los aprestamientos de cada uno de los institutos de educación de la provincia, de cada una de las escuelas públicas. Nosotros intervenimos y realizamos tareas. No tan solo eso, también te contaba, hemos construido 4 pozos de agua con recursos del municipio, a pesar que son obligaciones de la Sociedad de Agua del Tucumán. Sin embargo, lo hemos hecho porque a la población le hace falta el agua y no entiende de que tiene que ir a reclamarle a la SAT, sino entiende de que quiere solución. La gente quiere solución. Sí, pagamos la luz de esos pozos de agua, damos servicio, tenemos una policlínica, no la ya de Loma de Tafí, que ha sido construida con recursos municipales, que es un hospital, más que un hospital, ha sido construido con recursos de los tafiseños y le hemos entregado en comodato
a la provincia de al Ministerio de Salud. al Ciprosa, y el Ciprosa la está explotando. Hemos hecho una inversión multimillonaria en esa obra y se le hemos dado gratuitamente a la provincia para que dé una mejor salud. Sin embargo, nos están cobrando una deuda que es muy inferior al resto de lo que deben otros municipios. Claro. Nosotros estamos debiendo, qué sé yo, la cuarta, quinta parte de lo que debe la banda del Río Salí, sin embargo nos la cobran a nosotros la deuda, 13.500 millones, que no está conciliada porque todavía no se ha terminado de dilucidar cuál es el monto definitivo, pero sin embargo... Y esos 13.500 millones son el 10% diario que no le llega a Tafí Viejo. No, eso yo creo que si llegara ese 10% diario, la deuda estaría pulverizada. Claro. Quiero continuar con temas de Tafí Viejo. Habíamos hablado el año pasado en algún momento y me había comentado que tenían un problema con un barrio privado por un tema de papeles, si se quiere, de escrituras. No sé si ya lo resolvieron, si continúan con el pleito legal. Mire, estamos afrontando día a día estas cuestiones con los desarrollos inmobiliarios, porque usted sabe muy bien que la presión inmobiliaria va hacia el oeste. Al ya quedar muy pocos terrenos en Yerba Buena, están avanzando hacia las comunas rurales de San Pablo, del Manantial, y actualmente la comuna rural de Seville Redondo. Claro, que está entre Yerba Buena y Tafí Viejo. Conocida como Villa Carmela, exacto, y a Tafí Viejo. En ese sentido, bueno, nosotros hemos resuelto uno de las grandes cuestiones que teníamos con el emprendimiento Cantares, que ha quedado ya definitivamente aprobado, con una inversión multimillonaria que van a hacer en el entorno, en provecho de los vecinos, van a realizar agua, trabajo claro, de escurrimiento de agua. Porque el año pasado nos había comentado algo como que había un emprendimiento que había hecho un paredón, que la idea era voltearlo, había emprendimientos que no habían hecho calle o no habían dejado los espacios comunes del tamaño necesario. Exacto, todo eso ha sido resuelto, han sido largas reuniones y negociaciones con la empresa por el compromiso que le exigíamos hacia el espacio público. Ha sido canalizado, ha sido resuelto y ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante. Se van a invertir cerca de 1.200 millones de pesos en el entorno del emprendimiento privado lo cual nos pone muy contentos a nosotros porque va a ir en beneficio de la población de Tafí Viejo. Y también me llegó, la verdad, un rumor, no sé si es información o no, quiero que vos me lo digas. Se están comercializando terrenos ilegales alrededor de la hostería Atahualpa Yupanqui, que tengo entendido, también corregímelo, es como un lugar reserva, como que eso no se puede lotear alrededor de la hostería. Es una zona roja, en primer lugar, claro, digamos, que claro, porque está en pie de montaña, entonces hay que proteger por los árboles. Por la altura que tiene, es una zona roja donde son básicamente impeditivas las construcciones, salvo que se hagan en emprendimientos, según nuestro Código de Planeamiento Urbano, de 5.000 metros cuadrados. Pero, claro, la idea es mantener la mayor cantidad de espacio verde posible en los emprendimientos. Por supuesto, porque usted sabe muy bien que todas las plantas sostienen el suelo, claro, que impiden el escurrimiento del mismo y que se venga una luz encima de la población. Pero dentro de los 5.000 metros cuadrados también creo deben tener contemplados los metros cuadrados construidos. Por supuesto, eso se llama factor de ocupación total y factor claro, de ocupación de suelo. Claro. Eso está regulado en nuestro Código de Planeamiento Urbano. Pero, ¿qué es lo que está pasando? A la par de la hostería hay una tierra que fue expropiada en época del general Perón, del presidente Perón, para construir la reserva Parque Sierra de San Javier, que hoy es un parque nacional. Sí. Ese Parque Sierra de San Javier... Que llega hasta San Javier. Exactamente, todo lo que vendría a ser es un parque nacional, sí, ¿no? De miles de hectáreas, 23 y pico mil de hectáreas creo que es lo que forma parte, y hay una propiedad que fue expropiada que queda a la par de la hostería Atahualpa Yupanqui. Esa propiedad figura a nombre de la Universidad Nacional de Tucumán, bien, pero la Universidad Nacional de Tucumán, cuando nosotros hemos visto que estaba siendo depredada por loteadores clandestinos, le hemos denunciado, ella ha dicho que no le pertenece, que es un remanente que ha quedado, en conclusión es una tierra de nadie, claro, porque le terminaba perteneciendo a la familia Velarde, pero nunca se la devolvió a la Universidad Familia Velarde, y han aparecido gente inescrupulosa que lo ha loteado, que lo ha desmontado, porque encontraron que no tiene ninguna relación de causalidad con la propiedad. Pero también muy vivo lo que lotearon, porque encontraron una tierra que no es de nadie.
que no, pero es el problema, cuando es de nadie de todo y cuando es de todo de nadie. En realidad es de la Universidad Nacional de Tucumán. Si tuvieran responsabilidad en este momento, no se podría, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo nosotros, viendo esa depredación de la yunga, donde lotean 10 por 20, 10 por 30, claro. 8 por 15. Claro. Es una vergüenza lo que está pasando. Y teniendo herramienta la Universidad Nacional de Tucumán para pedir el desalojo inmediato y devolverle a la familia Velarde. ¿Y eso cómo se va a resolver? ¿Eso va a pasar así? Nosotros estamos ejerciendo la universidad va a presionar. Nosotros estamos ejerciendo el poder de policía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros el año pasado, viendo esta situación, hemos sancionado una ordenanza que prohíbe la comercialización de lotes no aprobados por la Municipalidad de Tafí Viejo. Directamente, si y estamos atacando a la raíz. Cuando vemos que hay una publicación en Marketplace, que es el principal lugar donde se vende, vamos directamente a hacer una causa, citarlo por el Tribunal de Falta, que den las explicaciones y le imponemos una severa multa por comercializar algo que no corresponde, porque después la gente se va a vivir, empieza a construir y ya todo es tarde, ya se ha hecho el daño. Además, me imagino que con los años, Tafí Viejo es una de las ciudades también más antiguas de Tucumán, si se quiere, sobre todo por aquella época, por los trenes y demás. Me imagino que hay 10 millones de lotes en ese sentido, que nunca hicieron los papeles necesarios, que ya construyeron y ya tienen 60 años viviendo ahí. Bueno, nos ha pasado de encontrar muchas situaciones que vienen arrastrándose por más de 20 años, de gente que tiene un comercio y que no lo tiene habilitado porque no tiene aprobada la documentación técnica para el mismo. Claro. Y a eso también, a fin del año pasado, el Consejo Deliberante ha sancionado una ordenanza que es una moratoria, que significa que se le permite a aquellas personas que tengan un emprendimiento, que tengan una construcción, que no sea de gran envergadura, que no sea un edificio, que no sea un establecimiento, un shopping. Un local comercial, digamos. Que tengan exactamente, que sea una propiedad que está afectada, que es un almacén, que es una peluquería. Una carnicería, una carnicería, exactamente, que no tiene la documentación técnica aprobada, se la aprueba aunque no se cumplan con los requisitos de FOS y FOT, con tal de que se regularice eso y pueda estar habilitada y controlada. Eso es importante. Los vecinos de Tafí Viejo que estén en esa situación, ¿cuántos años más o menos corren de atrás para, o sea, cuántos años más o menos tiene que tener el comercio para entrar dentro de esta moratoria? No, nosotros estamos queriendo que se regularice todo lo máximo posible, todo. Bueno, ¿y cómo hace en ese sentido el le estamos perdonando las multas, no se le va a aplicar multa por construir sin documentación técnica, tampoco le vamos a exigir que cumplan a rajatabla estos coeficientes de FOS y FOT, solamente tiene que concurrir con hacer la documentación técnica, que es el plano, no presentarlo y bueno, tiene 4 meses para hacerlo. Tiene que ir a la es una gran oportunidad que estamos dando para contar con un sistema catastral eficiente y actualizado. Tiene que ir a la municipalidad a hacer el trámite. Así es. Porque además de ese sentido es más fácil también para la SAT saber cómo distribuir el agua. Porque tiene el mapa catastral realizado. Por supuesto, es una información muy útil para todos, inclusive para la Dirección de Catastro de la provincia, para la Dirección de Renta, para establecer verdaderas evaluaciones de acuerdo a la realidad y no sea algo calculado. Claro, perfecto. Víctor. Franco, muchísimas gracias. No, muy bien. Vamos a la primera pausa de Seamos Francos, por acá, por Canal 10. Quédate. Volvemos a Seamos Francos, segundo bloque. Estamos con Patricia Adorno. Pato. ¿Cómo estás, Franco? Bien, ¿y vos? Bien, la verdad que muy agradecido de estar en el primer programa. La verdad que es Muchas todo gracias, un honor. amigo. Che, va a ser un año movido. Escúchame, ya viene siendo un año movido desde octubre del año pasado. Esos políticos que te dicen, no es momento de hablar de candidaturas, todavía estamos lejos. Son todos candidatos. Son todos candidatos, todos están en modo de campaña. Mira, me arriesgo a decirte que desde el presidente de la Nación para abajo, todo el mundo está pensando en términos electorales desde octubre del año pasado. Te pido un nombre propio. Yo voy a empezar a anotar. A ver. Un nombre propio, porque tengo un problema que quizás lo dejemos para una editorial de otro programa. Decime un nombre propio nuevo
que vaya a ser candidato en estas elecciones? Nuevo. No vale Adorni. Claro. A ver, definamos nuevo. Que yo te diga, che, el candidato va a ser Patricio Adorni. Todos van a decir, che, ¿quién es? ¿De dónde salió? El candidato va a ser Caruso Lombardi. Caruso Lombardi. Caruso Lombardi, gran adquisición Kim. de Kim, me parece un caso, justo estábamos hablando de una convención en un pueblito, en una ciudad del interior del país respecto al uso de Twitter, qué sé yo. Me parece un caso interesante analizar cómo lo que algo a priori podría ser una debilidad, pongamos en contexto. Kim es una persona coreana que de nacionalidad coreana. ¿Él es coreano o él es argentino heredero de? Claro, es argentino, Nacido acá en Argentina. Nacido en Argentina, pero de nacionalidad adoptiva y genética coreana, que forma parte o es el primer candidato de Guillermo Moreno, presidente de Principios y Valores, peronista de la línea Cristina, que fue juzgado y absuelto por haber intervenido en el INDEC. Que la lógica sería que un votante de Moreno no vote a Kim. Claro, porque Moreno que reivindica en el discurso público nacionalismo argentino. Claro. Y de repente, ¿cómo un candidato que a priori debería ser ajeno a ese espacio termina teniendo la fortaleza de la nacionalidad? Sobre todo me lo despertó el jingle que armaron los propios de Moreno. La verdad que a la audiencia, si lo quieren ver, si lo quieren seguir, es interesante para ver una vuelta de tuerca que le dieron a una debilidad. Este año, que es año electoral y año divertido en tema de marketing y comunicación, sigan los jingles de Moreno, siempre son buenos, y del programa de streaming de Pedro Rosenblatt. Gelatina, la fábrica de jingles. Sí, que de hecho le hicieron laburo gratis a muchas campañas en 2023. Y está muy bien. Y empezó como una joda. Bueno, como la candidatura de más de uno. Sí. Digamos, como para ponernos en contexto. Como Leandro Santoro 2. Bueno, perdón, yo no sé si esto está bien decirlo en televisión abierta, pero a un politólogo, una persona que labura más o menos de esto, le deben haber dicho, dame el logo más ladri que puedas conseguir, porque puso el logo de Unión por la Patria, pegado con el logo de Cambiemos, pegado con la sigla de Unión por la Patria, se puso él de primer candidato, Yamil Santoro, que tiene el mismo apellido que Leandro Santoro, primer candidato del peronismo en Ciudad de Buenos Aires, y después dijo, ¿saben qué? Tenemos un candidato mejor todavía. Leandro Santoro. Que el hermano de Yamil. Que vive en Alemania. Que vive en Alemania. Y que tiene exactamente el mismo nombre. Ahora, si no me equivoco, Yamil salió a decir que fue una estrategia política para confundir al electorado. De todas formas, falta un montón para las elecciones. No falta tanto. En 2 mayo. meses. Claro. Pero no es que la gente fue a votar y se confundió en la boleta. Pero imagínate, yo supongo que pasa en la menor cantidad de los casos, pero de repente vas medio rápido porque te querés ir a comer con la familia, Santoro, vamos. Yo estoy seguro. Yo cuando vi la tele dije, esto es un engaña pichanga al candidato del peronismo, al ex radical, que ahora es candidato... Que es otro tema, porque el peronismo, hablando de candidatos novedosos, qué sé yo, lleva como primera figura en Ciudad de Buenos Aires un escenario hiperfragmentado, un candidato radical. Claro. Bueno, hablando de las chicanas de Moreno, es una de las principales chicanas de Moreno junto con Kicillof. Completamente. Que si mal no tengo entendido, desdoblaría elecciones. Teóricamente ahora, la desdobla. Que ahora a las 6 de la tarde creo que tiene que salir a hablar. Entonces, también una ruptura en provincia de Buenos Aires, a priori, del kirchnerismo y el peronismo que responde a Kicillof. Empecemos por el kirchnerismo-peronismo. Lo venimos hablando hace muchos años nosotros, Patricio, pero hoy creo que más que nunca el peronismo, como se lo conoce al movimiento, como ideológicamente se lo conoce, voy a decir peronismo y creo que la mayoría se entiende lo que es. Sí, los argentinos. Los argentinos, ¿verdad? Traes un sueco acá y no sabe qué menjunje es esto. Están más separados que nunca del kirchnerismo. Sí y no. Bien. Tracemos 2 transversales a este concepto. La primera transversal. Hoy el peronismo es el único espacio político que tiene muy claro el terreno de juego en el cual está disputando esta campaña. Sabe que es oposición. ¿Pero es la oposición? Hoy es la primera oposición a Javier Milei. Vos decís... Sí, la verdad, hoy es la antípoda. Exactamente. Hoy está enfrente de Javier Milei y sabe que está enfrente. La pregunta es qué tan enfrente y qué tan crítico. Esa es otra transversal, porque ahí tenés los sectores dialoguistas, que suelen ser los que tienen responsabilidades institucionales, el gobernador Osvaldo Jaldo, que empieza a marcar sutiles diferencias con la conducción nacional de La Libertad Avanza, pero que mantiene una postura dialoguista, y después tenés los más rupturistas, los que van más al choque, que son los que están más cómodos, pero son los que están más desordenados. Axel Kicillof. La Rioja, Formosa, Axel. Exactamente, ese sector está muy claro su lugar en el plano político,
pero no tiene una conducción vertical, que es lo que caracteriza al peronismo. Hoy el peronismo parece más una confederación de partidos distritales conducidos por caudillos locales que un partido vertical nacional con aspiración de poder. Yo creo que, y lo hablamos también el año pasado, desde que Cristina le soltó la mano a Alberto en el gobierno de Alberto Fernández. Momento clave, negociación con el Fondo Monetario Internacional, Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, dice: yo con el FMI no transo, sale eyectado el ministro de Economía y casi que le rechazan, le terminaron aprobando, el acuerdo que había cerrado Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento, primer quiebre central de la estructura peronista. Y desde ese día se perdió el líder. Porque yo no sé si hoy Cristina Kirchner es la líder del amplio espectro del peronismo. Creo que Massa fue un líder puesto en campaña por una cuestión electoral. Sí. No logró tampoco posicionarse ahí. Creo que Axel fue el primer líder cuando Javier Milei ganó la presidencia. No lo supo capitalizar o no lo logró capitalizar también por su compromiso con Provincia de Buenos Aires. No hay un líder peronista hoy como hubo con Néstor, como hubo con Cristina en sus dos presidencias, hubo con Duhalde. Porque yo creo que más que Menem era Duhalde el líder del peronismo en los 90, si se quiere. Sí, a ver, no hay una figura indiscutida de liderazgo en el peronismo, hay núcleos de poder más o menos densos, más o menos consolidados, pero que no terminan de arrastrar y unificar todas las candidaturas, porque la propia figura de Cristina es una figura que hoy está públicamente discutida. Completamente. Y que, ¿cuál era el leitmotiv de su candidatura a la presidencia del PJ o de su intervención como presidente del PJ Nacional? Vengo a ordenar el peronismo. Y hoy el peronismo no deja de perder diputados en la Cámara Baja, no deja de perder senadores en la Cámara Alta, en los distritos en los que se está compitiendo electoralmente, no logra llevar una fuerza unida que muestre esa coordinación. Entiendo que estamos en un momento de transición en el que hay tiempos que todavía no se están dando para disputar ese liderazgo. Creo que es lo que Axel Kicillof está empezando a mostrar. Pero la rareza del peronismo es que se está tomando mucho tiempo para ese liderazgo. Sí. Cosa que en el peronismo era como muy rápido, muy tácito, muy entendido por todos, que este es el camino. Hoy hay 4 o 5 caminos abiertos. Sí, porque el peronismo si ponemos a Moreno viene dentro de un camino. Sí, bueno, digamos, seamos políticamente correctos, lo pongamos a Moreno dentro de un camino, que ojo, yo creo que en términos electorales no tiene la potencia necesaria, ni mucho menos, pero sí es una voz disidente importante a la hora de plantearse el rol que el peronismo tiene que ocupar en la Argentina que viene, porque me parece que el peronismo en estas últimas 2 décadas y media empezó a perder el ojo de aquello que le daba sentido e identidad, que era la defensa del trabajo y del trabajador como elemento sustancial de la doctrina peronista. Completamente. Que me parece que es una discusión que tiene que darse y que todavía está irresuelta, pero que en el medio, este alargamiento del matricidio o el patricidio político, el parricidio político, no se da porque es muy difícil de derrota en derrota. Digo, una cosa es el parricidio político. Claro, la herencia. Una cosa es que Menem termine con Duhalde habiendo ganado una elección de medio término y una elección presidencial que lo refrenda como presidente, y otra cosa es que Néstor deja a Cristina, que Cristina repita, que Cristina se vaya y pierda Scioli, no yo, y que yo apoyo a Alberto y gano. Y que Cristina además en 2011, si mal no recuerdo, casi que pierda, si no por décimas, en 2017 con Esteban Bullrich en provincia de Buenos Aires. Digo, de repente son escenarios muy complejos para el rearmado porque no tenés una victoria que indique el norte, o no tenés un candidato que sea lo suficientemente pregnante en la sociedad, de modo tal de que indique el norte político que una fuerza con casi, ¿cuánto?, 70 años de trayectoria tiene en el país, y que supo ser un partido de poder más que un partido programático institucionalista. Completamente. Digo, el peronismo, lo decías vos en la editorial, es movimentista porque es capaz de trasladarse de un esquema al otro ideológico. Digo, tuvimos el neoliberalismo más salvaje de los últimos 40 años, Menem, y tuvimos el progresismo más fuerte de los últimos 40 años también. Y en el medio, a ver, porque no sé si en progresismo lo pone Alberto o a Cristina,
Claro, bueno, yo la ponía a Cristina, digamos. Porque en el medio también lo tiene Alberto. Claro, y la socialdemocracia Claro. Digo, de repente tiene demasiadas facetas que, ojo, eso también me parece que perjudica al momento de intentar trasladar... Y al discurso de hoy. Porque uno te dice, el viejo discurso de los 70 años de peronismo, no vamos a discutir si son 70, son 30, no importa, pero en esos 70 años vos tenés un Alberto Fernández, un Cristina Kirchner y un Carlos Menem, que son tres políticas completamente distintas entre sí, y todas están bajo el mismo paraguas. Sí, y eso te plantea un conflicto interno respecto a la identidad que tenés que llevar y mostrar de cara a la sociedad en un momento en el que las identidades nítidas y claras son más importantes que nunca. Es que yo creo que ese es el problema que hoy está sufriendo el kirchnerismo, el peronismo, el movimiento peronista. Tiene una facción atrás de una política de, no sé si tanto de Carlos Menem, pero porque ya está mucho más centrado con Milei, aquel que quiere dolarizar, Bueno. que es lo que vendió Carlos Menem en sus años de gobierno. Una facción que Cristina, que ya no tiene el 30, el 26% ese que pudo alardear durante 10, 15 años quizá. Y la otra facción del peronista Perón, que si se quiere es el discurso de Guillermo Moreno, pero que Guillermo Moreno no lo sabe traducir en votos. Quizá por su persona, no así por su discurso. Y que el peronismo sabe que si no une esto, no llega. Sí, bueno, y no sé si Leandro Santoro es la persona para Ciudad Autónoma, digamos. Sí, ahí respecto de Leandro Santoro, yo sí pondría un foco de atención porque me parece un intento muy similar al que intentó en su momento, valga la redundancia, Néstor Kirchner con Cristina y Cobos. Sí. La transversalidad en un momento en el que se necesitaba una fuerza... Por eso digo, es similar, no sé si hoy las condiciones son iguales a las de ese momento, porque estaba muy fresca en la memoria del radicalismo, segundo socio de esa fuerza política, el triunfo de Alfonsín y el fracaso de la Rúa. Sí. Digo, la Unión Cívica Radical, no quiero que se enojen los amigos radicales que uno puede llegar a tener, viene sin mostrar grandes triunfos a nivel nacional, sí en los gobiernos locales. Maxi Puyaro. Exactamente. El de Chaco, nunca me sale. Leandro Esdero, bueno, en Mendoza con... Bueno, Cornejo fue toda Cornejo. la vida. Digo, ¿Sabes que al que no estoy pudiendo ubicar? ¿A quién? Yarlora. Bueno, es que los cordobeses, hay una frase, no recuerdo a quién se la voy a robar, pero sepa la audiencia que se la voy a robar a alguien, es los cordobeses fueron tan exitosos en el modelo cordobés que es imposible extrapolarlo o exportarlo hacia el resto del país, claro, porque se consolidaron demasiado. Entonces, el peronismo cordobés... Porque Yarlora es peronismo. Yarlora es peronista, pero es un peronismo que toda la vida renegó del kirchnerismo y al mismo momento tiene mucho del progresismo que se declamaba desde lo que, digamos, poniéndolo en palabras de Guillermo Moreno, que está demasiado presente en esta charla, de la década ganada. Claro. Digo, de repente me parece que tienen un serio problema de coordinación nacional, que vuelvo al punto de por qué lo traía Santoro al candidato radical del peronismo porteño, porque me parece que las condiciones están dadas o empiezan a darse para que el péndulo, que va de un extremo a otro, en algún momento decida poner un freno, y me parece que, indistintamente de cómo esté conformado ese freno, va a ser un freno mucho más transversal a las identidades nítidas, porque la democracia argentina es una democracia adolescente. Tenemos, ¿cuánto? 44 años de democracia. Las democracias consolidadas tienen 100, 150 años de vida institucional. Le pongamos un freno. Sí. Vamos a la pausa y seguimos con esta explicación. Dale. Vamos a la pausa, ya volvemos con más, seamos francos. Seguimos con Seamos Francos, el último bloque, sigue Patricio Adorno. Estábamos cerrando la idea que dentro de este vaivén del peronismo, como que Leandro Santoro o un Yarlora serían los candidatos unificadores, si se quiere, de estas ideologías internas. Sí, quitemos los nombres propios para que no se ofendan las fuerzas políticas intervinientes, claro. Pero volviendo a la idea de una democracia adolescente que está empezando a dar el paso a la adultez, y creo yo que el paso a la adultez no es Estados Unidos con un Donald Trump
sacado en términos de política macroeconómica y en términos de políticas fiscales. Me parece que es más una política al estilo europeo, por lo menos como yo lo veo, Claro. una política que sea más previsible a lo largo del tiempo, sobre todo si pensamos en una Argentina que sea más previsible a lo largo del tiempo y que aproveche las condiciones coyunturales que el tiempo y el espacio nos dan para hacer crecer al país en todos los ámbitos de la vida. Nos metamos, lo nombraste a Donald Trump. Te iba a dejar como última pregunta, pero lo nombraste vos. Tema Donald Trump, Javier Milei, tema Javier Milei viaje, tema Caputo FMI, tema Javier Milei desaparecido de la política nacional pura y dura, como se dice, tema Karina Milei, líder absoluta de la Libertad Avanza, tema Guillermo Franco desaparecido también, y vamos a cerrar con, y mezclando todo esto, un Macri que Cada vez más presente. y que para los que todos dudaban de Macri político, hoy demuestra que es un gran jugador de la política. Bueno, arranquemos del final para Dale. adelante. Osvaldo Jaldo tiene en su discurso, siempre repite algo. Yo hice todos los escalones Todos los de la pasitos. carrera política para llegar a gobernador de la provincia de Tucumán. Mauricio Macri hizo todos los escalones para llegar a presidente y de hecho es alabado supuestamente como uno de los mejores alumnos del marketing político, de la consultoría política, por lo menos de Latinoamérica, respecto al proceso que hizo, al punto de bajarse de una candidatura porque Sí. no veía segura la posibilidad de obtener un triunfo electoral. Pero a mí lo que más me llamó la atención de Macri post-presidente fue el manejo de los tiempos, el manejo de la agenda, el entendimiento del juego político. Se llamó a elecciones, se llamó a elecciones, no, se llamó a Congreso para que traten el tema de ficha limpia. Sí, Cuando Milei estaba en Estados Unidos, cuando Villarroel no estaba. sí, craso error político, sobre todo pensando en que vos tenías un número muy finito. Pero no ¿el error tanto lo político de ficha- quién? Creo que yo, de Casa Rosada. O viveza de Macri. No, sobre todo no tanto por la ausencia de Milei en estos días, que supuestamente se trata miércoles en el Senado. Sesión ficha del limpia, Senado, no me sesión del salía la Senado. palabra. Ahora, el tema del hijo y García Mancilla, los dos jueces nombrados También. por decreto de Javier Milei, se lo fue a defender esos pliegos con el presidente ausente y la vicepresidenta ejerciendo el Ejecutivo, sacando a un libertario para que presida la sesión. Es Claro. decir, al final tuviste un voto menos a la Claro. hora de contar y levantar las manitos. Con los números finales No era no necesario. hubiera alcanzado, pero de repente pusiste en riesgo una estrategia o un armado en el Congreso que te podría haber permitido tener alguna certeza respecto a eso, o por lo menos que la oposición en todo el espectro, y acá lo incluyo a Mauricio Macri, no sintiera y no estuviera convencida que dio un golpe Claro. en términos políticos, de la política coyuntural, de la política cotidiana, no en términos de golpe de Estado, como lo No, presenta obvio. Patricia Bullrich, que viene floja con el término de golpe de Estado, me parece que lo está usando más de la cuenta. Claro. Eh, Está exagerando el término para pequeños vaivenes de la política normal. Sí, y que me parece que si algo hemos aprendido como sociedad, esta sociedad adolescente tiene algo claro, y es que una cosa es un golpe de Estado y otra cosa es un cachetazo político Claro. que se comió alguien del Triángulo de Hierro. La otra vez escuchaba un programa radial, que si no me equivoco Laura Alonso era la que estaba siendo entrevistada, y el periodista, no recuerdo quién es, si no lo diría no tengo ningún problema, dijo, dentro de la estructura del PRO, que está Mauricio Macri como presidente del PRO y fundador del PRO, y el otro fundador es Rodríguez Larreta, ¿Sí? y la última candidata a presidenta del PRO es Patricia Bullrich. Ninguno de los dos está dentro de la estructura del PROI. Pero siguen siendo miembros del partido. Siguen estando afiliados. Igual que escuchaba a, si no me equivoco, Cobos, hoy también hablando en la radio, que decía, Petri sigue siendo de la Unión Cívica Radical. Ahí yo al principio tenía una lectura de, ojo que la Libertad Avanza está cooptando dirigentes y está sacándole las caras que reflejan la identidad del PRO a la Libertad Avanza Sí. para nutrirse de un grupo dirigencial. ¿No será, esto es totalmente una divagación intelectual, si quiere que los pongamos en estos términos, ¿no será que en el fondo se está resguardando el sello PRO de la aventura electoral Libertad Avanza, asumiendo que puede haber alguna crisis política
que ponga en riesgo la continuidad del proyecto de poder de Javier Milei en caso de que ese proyecto exista? Bueno, la semana pasada también estaba hablando con un miembro de la Libertad Avanza a nivel nacional y él me decía, lo que nosotros no queremos hacer fue lo que hizo el PRO cuando llegó a ser gobierno, que llegó como partido PRO, se transformó en Juntos por el Cambio, migró a Cambiemos. Nosotros somos la Libertad Avanza. Si Macri quiere estar adentro, es adentro de la Libertad Avanza. No adentro de una alianza con un nombre Pro Avancemos, Avanza Pro o algo por el estilo. Y donde estos dirigentes que hoy están jugando su carta, en teoría dejan de representar a los partidos a los cuales están afiliados. Si esa lógica fuera correcta, que yo le voy a poner un manto de duda, no la voy a descartar por completo, Javier Milei jamás hubiera sido presidente. Si Javier Milei, quienes lo votaron, quienes lo eligieron, quienes están convencidos de Javier Milei, son el 30% de los argentinos. Sí. Paso y primera vuelta electoral. Sí. A Javier Milei lo convierten en presidente el alianzas. 26% de los votos de los viejos meados. Pero ¿cuántas elecciones se ganaron en la Argentina sin alianza? Ninguna, porque la estructura después de la reforma electoral, de la reforma constitucional del 94, obliga a los partidos políticos, incluso a los movimientos, y creo que lo pongamos en términos del peronismo, a generar alianzas, porque vos tenés que sumar 40% de los votos con 10 de diferencia, un escenario de uno grande y un montón de fragmentados, o más del 45% de los votos en primera vuelta. No hay ningún partido político que hoy llegue solo a eso. Entonces, hay que elegir entre vocación de minoría intensa y vocación de bloqueo político, primera etapa del gobierno de Javier Milei, o vocación mayoritaria, que es la bandera que hoy Milei está tratando de bajar o de mantener a media asta, que es la bandera económica, que es la que lo hizo presidente. Milei, ¿desde cuándo fue? ¿La batalla con la universidad o Davos que empezó a caer su imagen? Milei tuvo un gran bajón en septiembre-octubre del año pasado, Sí. que fue cuando molestó o incomodó a los dos sectores de apoyo más intenso que tenía. A los jóvenes con el tema universidades y a los viejos con el tema jubilaciones. Sí. ¿Quién apareció para salvar la imagen de Milei, para volverlo a poner en el pedestal? Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, haciendo de repente, aparece en el escenario electoral con toda la fuerza para cristalizar la imagen de Milei. Desde el 14 de febrero, desde el Día de los Enamorados, a mi entender, la luna de miel con el presidente se terminó. Desde que Javier Milei lanzó al aire lo que para muchos es una carnada o una estafa. La criptomoneda. Exactamente, el escándalo Libra. No es que Javier Milei perdió apoyo electoral. Perdió credibilidad en la persona. Exactamente, y la calidad del apoyo cada vez es menor porque ya hay una mancha, ya hay una duda. Creo que lo que viene para octubre no es apoyar a Milei o no apoyar a Milei, pero en el fondo es la sociedad decidiendo qué margen de autonomía política está dispuesto a darle a Javier Milei, que ahora sí ya lo conoce, ya sabe cómo es y ya sabe qué es lo que quiere. Pato, muchísimas gracias. Va a seguir viniendo el programa, vamos a seguir analizando. Va a ser un año muy movido y vamos a tenerlo todo acá en Seamos Francos. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron acá, muchas gracias a todo el equipo, a Santi, a Pau, a Alberto en la dirección, a los camarógrafos y a todo Canal 10 por abrirnos la puerta nuevamente y dejarnos desarrollar un poco de debate, discusión y diálogo político. Te dejo con dos consejos y nos despedimos hasta el lunes la semana que viene. Lucanto Panificación Artesanal, entrá a su Instagram, @lucanto.p, encontrá variedad y calidad en panificación artesanal. Y vamos a la placa de Timodela, que queda en calle 25 de mayo 278. Tenés las redes sociales de Timodela, también tenés un WhatsApp. Ahí nos tratan bien, por lo menos yo me hago las uñas y masajes, algo que me sirve un poquito para pasar la semanita. Muchas gracias a todos, nos reencontramos el lunes de la semana que viene por acá, por Canal 10. Quédate con toda la programación y quédate acá, en el canal de todos los tucumanos. Chau. Chicos, ¿qué hacemos con esto? Hola, ¿casa por casa? Sí, ¿y eso a dónde va?